y las semillitas van quedando grabadas en el corazón de los niños. Y van a crecer y van a fructificar para la vida eterna, hermanos. No tengamos duda de eso. Es un placer compartir con mis hermanos un sábado a la mañana, esta hora tan preciosa, donde todos venimos para fortalecer los músculos espirituales, ¿no es así? Y también para adorar a Dios. Ese debería ser el primer objetivo de nuestra venida a la iglesia. No recibir, sino dar. Y por añadidura, recibimos. Cuando venimos solamente pensando en recibir, por ahí no recibimos lo que creemos que merecemos recibir, nos enojamos. ¿Es así o no? Pero cuando venimos con la mentalidad de dar, vamos a dar cariño al hermano que está al lado nuestro, vamos a dar. Y como consecuencia vamos a recibir. Venimos a dar ofrendas, los himnos al Señor y sobre todas las cosas como pueblo elegido de Dios, venimos a adorar al Señor. A veces en la vida, hermanos, uno no hace lo que quiere, sino lo que a veces necesita hacer. A mí me gustaría quedarme acá en Valentín Alsina. Yo los quiero mucho a ustedes ya. Aunque no he venido a muchas reuniones extras por el tema de la enfermedad de mi señora, yo me siento muy cómodo. Nos sentíamos cómodos con mi señora y me siento cómodo, hermanos. Ustedes me han dado mucho cariño y eso para mí es el tesoro más grande que uno pueda recibir en esta vida. Yo vivo en el centro ahí de Buenos Aires, pero en un edificio de 3 pisos y no tiene ascensor, tiene escalera. Y para bajar a mi señora cuando se enfermó, los enfermeros tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande. Y si por la gracia de Dios mi esposa mejora, gracias a Dios, va a ser muy difícil poder llevarla al 3er piso por escalera. Así que tengo que mudarme sí o sí. Por eso me voy a ir. Porque me gustaría quedarme acá. Ya me aquerencié acá. Pero a veces las necesidades nos llevan a tomar decisiones que no están de acuerdo a nuestros deseos. Así que me voy a ir a Ramos Mejías el mes que viene. Estaré por Ramos Mejías, pero créanme que los llevaré en mi corazón. Ustedes han orado mucho por mi señora, han orado mucho por mí, y eso tiene gran valor, hermanos, tiene gran valor. Aclarado este punto que me voy a ir no porque tenga por ahí deseos, sino porque necesito cambiar de lugar por el tema especialmente de la enfermedad de mi señora. Porque mi señora, si sale bien, por la gracia de Dios, creo que va a salir bien, hermanos. Ella es muy difícil que quede en el 100% de sus habilidades. Así que tengo que prever eso también. Y desde ya muchas gracias una vez más por las oraciones, hermanos. Ustedes saben cómo me fortalece saber que están orando por mí, hermanos. Tengan la suerte que yo oro por ustedes también. No los conozco por nombre, pero oro por los hermanos de Valentín Alsina. Y Dios, que conoce los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, sabe quiénes son los hermanos de Valentín Alsina. Si hay una palabra en la Biblia, hermanos, que encierra un significado infinito, es la palabra Elohim. En el principio creó Elohim. Es la palabra hebrea para hablar de la divinidad. Es una palabra plural. Ya la misma palabra Elohim en el hebreo implica que hay una pluralidad de personas en una sola divinidad. Ahora, el nombre de esa divinidad, el nombre de Elohim, es Yahvé. Que en el hebreo son 4 letras. El famoso tetragramatón hebreo, porque en el hebreo no hay vocales. Es la Y, ¿se acuerdan? Sí. La Y, la H, la W y la H. Ese es el nombre de Dios, el nombre de Elohim. Ese es el nombre, no los nombres.
Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yahvé. En el español se agregó la A o la E y la A. Entonces se dice Jehová. Pero en el hebreo es Yahvé. Yahvé. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando se habla de Yahvé, entonces ¿de quién se habla? ¿Tanto de Jesús? Muy bien. Como del Padre como del Espíritu Santo. Es Yahvé. Ahora, hermanos, la sierva del Señor nos dice que el mundo permanece en tinieblas porque comprendió mal a Dios. Y si alguno de nosotros comprende mal a Dios, aunque tengamos la luz, viviremos en las tinieblas. Es lo más triste que puede pasar. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Estaba en medio de la luz, pero vivía en las tinieblas. Y si comprendemos mal a Dios en forma individual, podemos conocer toda la doctrina acerca de Dios. Pero quizás, hermanos, vivamos en tinieblas. ¿Y saben una cosa? En el Antiguo Testamento hay varias palabras emparentadas con la palabra Elohim que nos van desgranando, nos van mostrando los distintos atributos de Dios. Y algunas de esas palabras esta mañana vamos a analizarlas así, por supuesto, en forma muy breve. Quiere el Señor, hermanos, que podamos comprender mejor todavía a Dios. Analizando esas palabras, repito, emparentadas con Elohim, que es la divinidad, me van dando ciertas características de la personalidad de Dios, de los atributos de Dios, de las características de Dios. Y uno puede creer en una doctrina, pero uno se enamora de una persona. Yo creo en la doctrina adventista totalmente, pero amo a Jesús, que es una persona. Y la doctrina me habla acerca de Jesús. Vamos a analizar algunas de esas palabras, hermanos, y vamos a tratar de conocer mejor esa personalidad maravillosa de nuestro Creador y de nuestro Redentor y de nuestro sustentador y de nuestro rescatador. No nos olvidemos que va a venir a buscarnos. Nos va a rescatar de este mundo de miseria. La primera palabra, hermanos, acuérdense de lo que dice San Juan capítulo 17, versículo 3. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Se acuerdan, hermanos? En conocer a Dios. Conocer a Dios. Es enamorarse de Dios. Y no hay religión más hermosa que de aquel que obedece porque está enamorado. No para ganar un lugarcito en el cielo. Eso vendrá por añadidura. Cuando uno se enamora de Dios, de su personalidad, todas las demás cosas se hacen más fáciles, hermano, y más placenteras. La primera palabra que vamos a analizar esta mañana, que está relacionada con Elohim, es la que aparece allí. Vamos a buscar, hermanos, en Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis 17, versículo 1. Abraham tenía 99 años. Era un joven de 99 años. Y se le apareció allí el Señor y le hizo una promesa, ¿se acuerda? Que iba su descendencia, le iba a multiplicar como las estrellas del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Una promesa humanamente imposible de cumplir. Entonces, ¿cómo se presentó el Señor allí a Abraham? ¿Qué dice allí?
En el español, ¿qué dice en la traducción al español? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahvé. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Saben cómo está en el hebreo? La palabra hebrea que aparece ahí. Yo soy el Shaddai. El Shaddai es una palabra emparentada con Elohim, donde se resalta un atributo del carácter de Dios. Abraham necesitaba que Dios se presentara, como el Todopoderoso. Como el Todopoderoso, entonces aparece como el Shaddai. Gracias, hermanito. El Shaddai. Nuestro Dios, en primer lugar, ¿qué es entonces, hermanos? Todopoderoso. Es el título de Dios que nos habla de la grandeza, de la grandeza, de la grandeza de Dios. De lo grande que es Yahvé. Si queremos hablar de Dios o del poder de Dios, hablemos de El Shaddai. Eso me garantiza, hermanos. El Shaddai, Dios como el Shaddai me garantiza que lo que Él me prometió, Él lo va a cumplir. Fíjense que en las tres primeras páginas de la Biblia se me presenta el paraíso perdido. ¿Está bien? Las tres últimas páginas de la Biblia me presenta el paraíso restaurado. El paraíso perdido, el paraíso restaurado. Las tres primeras páginas de la Biblia me presenta el carácter de Dios perdido en el hombre que pecó. Las tres últimas páginas de la Biblia me presenta los redimidos reflejando el carácter de Jesús. Qué maravilla la Biblia, hermano. Si hay una promesa en la Biblia que se repite permanentemente, es la promesa que está reducida a dos palabras. ¿Se acuerdan? No temas. Y esta mañana, el Shaddai, todopoderoso, me garantiza que si yo creo en que es realmente todopoderoso, el temor no puede entrar en mi corazón. Sí, hermano, la tristeza, yo no estoy alegre porque está enferma mi señora, estoy triste, pero no estoy angustiado. No estoy desesperado. Porque todo está en manos del Señor. Y si el Shaddai es el capitán del barco de tu vida, hermanito querido y hermanita querida, ese barco podrá balancearse, podrá sacudirse, pero nunca se va a hundir, hermanos. Nunca se va a hundir. Si se hunde es porque yo dejé de creer en el Shaddai. Ese Dios que conoce todo lo que pasa en los rincones del universo. Está muy buena esa frase, ¿no? Pero mucho mejor cuando termina la frase diciendo, pero conoce también cuántos cabellos tenés en tu cabeza, hermanos. Jesús lo dijo. Vuestros cabellos están contados. Qué maravilloso Dios que tenemos, hermanos. El Shaddai.
Si yo dejo que el Shaddai dirija el timón de mi vida, hermanos, llegaremos al puerto de la eternidad sin lugar a dudas. Pero hay otros nombres aplicados a Dios. El Shaddai, ¿queda claro? Todopoderoso, sabe todo, dirige todo, lleva todo a un punto final. Lleva a su pueblo a la victoria final. Gloria a Dios. No dudemos de eso, hermanos. Por eso, la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿se acuerdan que en otro sermón que tuvimos acá lo dijimos? La gran pregunta que tengo que hacerme no es si la iglesia va a triunfar, sino si yo voy a triunfar con la iglesia. Porque la iglesia va a triunfar. Porque el Shaddai lo garantiza, hermanos. Y va a triunfar conmigo, sin mí, o a pesar de mí. Porque esta iglesia no la dirige seres humanos. Si bien está formada por seres humanos, está dirigida por seres humanos. En última instancia la dirige Dios. Y esta iglesia va al triunfo, hermanos. El Shaddai te lo garantiza. Qué maravilla, hermanos. Empezar a analizar los nombres de Dios. Génesis 14, 18. Vamos a buscar otro nombre allí, hermanos. ¿Se acuerdan cómo se presentó allí a Melquisedec? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahí no aparece el Shaddai en el hebreo. Ahí aparece el Elión. ¿Claro? El Elión. El Elión, la palabra el Elión, revela el atributo del carácter altísimo de Dios, inalcanzable para el hombre. Pero cuidado a esto, hermanos. La distancia física entre Dios y yo es muy grande. Física, material. Pero la distancia espiritual puede ser nada. Os enviaré otro consolador que estará con vosotros y en vosotros. La distancia afectiva y espiritual entre el Elión y cada una de sus criaturas no depende de él. Depende de nuestras actitudes. Si yo me creo lo suficientemente fuerte para no orar, para no alimentarme todos los días con la palabra del Señor, si yo me creo suficientemente fuerte como para vivir una vida independiente el Elión está muy lejos de mí, física y espiritualmente. Pero si yo busco al Señor todos los días de rodillas y clamo al Señor. ¿Qué estudiamos en la lección sabática hoy, hermanos? ¿Cuántos días estuvo Jesús ayunando y orando antes de la primera tentación? 40 días. La distancia física entre Dios y yo es muy grande. El Señor está allá, en la eternidad, en la altura y la santidad. Pero usted puede sentir a Dios al lado suyo y adentro suyo. Es un misterio, nadie puede entender esto. Racionalmente no lo puede entender cómo el Espíritu Santo puede vivir en la persona. Pero vive, está en la Biblia, yo lo creo. Jesús lo dijo, lo prometió. Y cuando usted afloja un poquito la oración, ¿cómo se siente? Ya se siente más ansioso, más temeroso, más angustiado. Pero cuando usted está en comunión con el Señor, hermanos, yo sé que a ustedes les pasa lo mismo que a cualquier ser humano que busca a Dios. Se siente más cerca al Señor, ¿sí o no? Usted camina con el Señor y el Señor camina con usted. El Elión
nos dice que debo creer y debo confiar en Dios, aunque a veces hay cosas que yo no puedo comprender. Hay muchas cosas en la religión cristiana que no se aceptan por comprender, se acepta por fe, porque está escrito en la palabra del Señor. Queda claro entonces, hermanos, que la distancia entre Dios y yo, espiritualmente hablando, ¿quién la pone? Yo, con mis egoísmos, con mirar mucho tiempo la televisión y no dedicarnos al Señor y la oración. Estamos en momentos difíciles, hermano. Estamos llegando, tengo la absoluta certeza que estamos llegando a ese tiempo cuando la señora de Juárez nos dice que los últimos acontecimientos van a ser rápidos, hermano, van a ser rápidos. Preparémonos. Acuérdense que la fe, hermanos, la fe no crece en las pruebas, la fe se demuestra en las pruebas. Se demuestra. Si yo estoy flojo hoy y me agarro una prueba mañana, voy a renegar de Dios, voy a despotricar, pero si yo estoy fuerte, voy a crecer más. Aprovechemos este tiempo, hermanos, para que todavía que tenemos paz y libertad, hermanos, para hacer del El Elión, aunque esté allá en la altura y la santidad. Isaías 53, 57, ¿te acuerdan, hermanos? Nos dice 15, nos dice, habita también con el quebrantado y humilde de espíritu. Ay, qué cosa más hermosa estudiar los nombres de Dios, hermano. Con cuántas verdades me revelan. El Shaddai, el Todopoderoso. El Elión habita la altura y la santidad, pero también habita con el humilde y quebrantado espíritu. Yo soy el que le puedo cerrar la puerta a el Elión. Él nunca la cierra. Génesis 21, 33, ¿qué nos dice, hermanos? El tiempo corre, así que vamos a avanzar un poquito más rápido quizás. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Acá no aparece el Shaddai, tampoco aparece el Elión. Si usted va al original hebreo, aparece el Olam, el eterno. Ese es algo que tampoco puedo entenderlo yo, pero lo acepto, absolutamente lo acepto. Dios no tuvo principio, ni va a tener fin. Dios es el Olam. Aunque nosotros, por la gracia de Dios, tengamos vida eterna, nunca seremos eternos, porque tuvimos comienzo. El único eterno es Yahvé. ¿Entendemos? No tuvo comienzo, no va a tener fin. No lo entiendo, pero lo creo. Y acepto de todo corazón. Alabado seas tú, Señor, Olam, eterno. Por eso Dios sabe todas las cosas, hermanos. Nosotros estamos dentro del tiempo. Dios está, el Olam está fuera del tiempo. Nosotros habitamos en el tiempo. Dios habita en la eternidad. Son cosas que por ahí no son fáciles de comprender. Están reveladas y las acepto. Vamos a hacer un ejemplo muy rudimentario, a ver si podemos entender. Si usted está en un piso 15 de un edificio y ve pasar un desfile abajo, usted ve todo el desfile, ¿sí o no? Pero el que está abajo, ¿qué ve? El que está abajo ve lo que pasa ahí nomás. Una manera quizá muy rústica, muy elemental de poder comprender un poquito más la eternidad de Dios. Dios está fuera del tiempo.
Dios es el eterno. Maravilloso, hermanos. Muchos se gastan la mente y se vuelven incrédulos incluso. ¿Cómo es eso de que no tuvo principio, no tendrá fin? Muchos se vuelven incrédulos incluso, hermanos. No entienden. Tengamos cuidado nosotros, hermanos, porque a veces, les cuento que en los años que he trabajado para la obra del Señor, esos hermanitos que venían con preguntas complicadas, generalmente apostataban después. Hay cosas que no puedo entender. Uno tiene que decir, no, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Porque si yo entiendo todo lo de Dios, soy Dios. Y yo no soy Dios. Aunque la mente humana es una maravilla, aunque la mente humana fue creada a imagen de Dios, no es la mente de Dios, hermano, cuidado. Dios es el Shaddai, es el Elión, es el Olam. Él me reveló las cosas que yo necesito para mi salvación. Hay cosas que yo no necesito y están en secreto. Esas pertenecen ¿a quién? A Dios. Hay gente que si no entiende no cree. Y a veces queremos explicar todo. No es así. Yo acepto la eternidad de Dios y acepto que Dios está en la eternidad, no tuvo principio, ni va a tener final. Porque la palabra del Señor lo dice con absoluta claridad. Si entendiéramos todo, repito esto, hermanos, si entendiéramos todo con respecto a Dios, seríamos Dios. Yo entiendo lo necesario para ser salvo. Y punto. Lo demás lo dejo en manos del Señor. Si Él cree conveniente alguna vez explicármelo, me lo explicará. Y si no, el Señor sabrá por qué. El Eterno. Pensar, hermanos, que el Eterno va a estar con nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que nos espera, hermanos queridos? Por la gracia de Dios. En la Nueva Jerusalén, ¿quién va a estar con nosotros? Dios mismo estará con nosotros. Qué privilegio que tenemos, hermanos. Qué futuro maravilloso nos espera, sabiendo que el Eterno estará con nosotros. Génesis 16, versículo 13. Vamos a un nombre más, hermanos. Después hacemos un resumen breve. 16, versículo 13. Ahí la historia de Agar, ¿se acuerdan? Cuando Dios se aparece allí a Agar, a ver, creo que Bueno, me confundí en un versículo aquí, hermanitos, donde dice que Dios proveerá. Dios proveerá, a ver. A veces anotamos mal los versículos y después. Bueno, donde aparece el nombre El Rajai. El Rajai. El Rajai. Es otro título de Dios. Donde dice que Dios proveerá. Y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. 22:14. Allí aparece El Rajai. Dios proveerá. Jehová proveerá. El Rajai. ¿Ah? 22:14. El Rajai. Y termina diciendo, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será
provisto. Y en el hebreo aparece el Rajai. Dios proveerá. Rajai proveerá. Dios sabe todo. Dios puede todo. Dios conoce todo. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios proveerá todo. No termino la frase acá. Dios proveerá todo lo espiritual para mi salvación. Las bendiciones espirituales están totalmente aseguradas si yo soy fiel, ¿sí o no? ¿Y las materiales? Veo que alguno duda por ahí. Cuidado con este concepto, hermano. Porque a veces llegamos a pensar que un cristiano fiel tiene que ser rico. No es así, hermano. A veces pasamos. Hay lugares en el mundo donde los cristianos pasan muy mal. Incluso hermanos adventistas pasan mal económicamente. Por las circunstancias del momento, del lugar, etcétera, etcétera. Pero Dios a esa persona en momentos difíciles la va a sostener. No tengamos ninguna duda. Porque el Rajai proveerá las bendiciones espirituales. Si usted ora al Señor con sinceridad, Dios va a perdonar su pecado por más grande que haya sido. ¿Sí o no? Si usted pide el Espíritu Santo con sinceridad, Dios se lo va a enviar. ¿Sí o no? Bendiciones espirituales. Si usted pide que Dios le ilumine mediante el Espíritu Santo para entender su palabra, Dios lo va a iluminar. Las bendiciones espirituales están totalmente aseguradas. Amén. A veces las materiales, por ahí hay momentos difíciles, pero momentos, finalmente el Señor nos saca a flote. Y a veces esos momentos difíciles son culpa de nuestra propia negligencia. Hay un dicho que dice, muchos lloran su miseria cuando hicieron todo para provocarla. Pero si somos personas cristianas fieles, honradas, consagradas, podremos tener algún momento difícil, una parte material, pero el Señor finalmente nos saca adelante. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, un cristiano que toda su vida llora miseria, entonces ya me pongo... Ahí hay un signo de interrogación, hermanos. Pero si somos fieles a Dios, Dios nos va a asegurar las bendiciones espirituales siempre y en todo momento, siempre y cuando nuestras actitudes sean correctas. Me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo corazón. A veces nos acercamos a Dios como que se acerca al almacenero de la esquina, hermano. No es así la cosa. Estamos acercando a El Elión, a El Olam, a El Shaddai, a Elohim, a Yahvé. Son nuestras actitudes a veces las que nos impiden recibir mayores y más grandes bendiciones espirituales, hermanos. Y a veces también, hermanos, si yo no soy fiel a Dios en devolver los diezmos, ¿cómo voy a pretender que las cosas me vayan siempre bien? Es un momento, es una forma de decir que por ahí somos culpables nosotros a veces lo que nos pasa materialmente. Aunque no significa que si somos fieles nunca vamos a tener un problema económico. Podemos llegar a tener un problema económico, por problema de otros a veces, hermanos. Pero finalmente el Señor, no tengamos ninguna duda de eso. El Rajai, Dios proveerá las bendiciones espirituales en forma infalible. Y las bendiciones materiales, cuando Él crea conveniente que me falte un poco, si Él lo permite, es para mi crecimiento espiritual. Para que yo me dé cuenta en qué cosas por ahí estoy fallando. Y entonces arreglamos esas cosas y el Señor nos va a sacar adelante. No tengamos duda de eso. Repito esto, cuando veo a un cristiano que toda su vida llora miseria, algo anda mal allí, hermanos. Pero Dios siempre provee lo necesario
en función de la eternidad. A veces yo no sé lo que es mejor en función de mi vida eterna. Dios permite siempre, como dice la sierva del Señor, Dios es demasiado bueno para no darnos las cosas buenas y demasiado sabio como para negarnos aquellas cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Qué maravilloso Dios que tenemos, hermanos. El Shaddai todo lo puede. El Elión está en la altura y la santidad, pero también está en nuestro corazón. Si yo tengo las actitudes correctas. El Olam habita la eternidad y sabe todas las cosas y me promete a mí la vida eterna. Y el Rajai, hermanos, Él proveerá todas las bendiciones espirituales. Él proveerá el Espíritu Santo. Él me dará el perdón cuando yo me arrepiento de todo corazón. Él me regalará por gracia la vida eterna. Si yo tengo las actitudes correctas. Que Dios nos ayude a amar más a Dios. Y que nuestra religión sea una religión de obediencia total a Dios, porque antes fue una religión de felicidad, de estar y conocer al Señor. Cuanto más conocemos a Dios, más lo vamos a amar, y cuanto más lo vamos a amar, más fiel vamos a ser, y cuanto más fiel seamos, más felices seremos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.